Este es el lugar llamado Machu Picchu, ciudad inca, y es la montaña Machu Picchu. Y 33.000 hectáreas alrededor es el santuario histórico de Machu Picchu. Se trata de una ciudad del siglo XV que había sido construido en un diseño arquitectónico que representaba un cóndor. ¿Por qué? Porque el río representa la Vía Láctea y en la Vía Láctea la constelación interesante que lleva el espíritu a la vida eterna es el cóndor. Eso lo representaron aquí en arquitectura. Toda la ciudad tenía calles, plazas, templos, alojamientos, depósitos, sistema de agua. El baño era el bosque. Sí. No había problema de hambre en ese entonces. Y había harta fuerza de trabajo. El Machu Picchu, la emblemática ciudad inca, patrimonio de la humanidad y una de las maravillas del mundo, traslada lo que fuera el gran imperio de Tahuantinsuyo antes de la colonización española. En 1912, con el auspicio de la National Geographic, la George University y el gobierno peruano, sacaron la vegetación esperando descubrir tesoros. No descubrieron ningún tesoro, la ciudad en sus calles, plazas, templos vacía. No había ídolos, no había momias, no había cadáveres en las calles. Eso quiere decir que la gente se había ido sistemáticamente. Nadie sabe hasta ahora. No hay ningún documento que se haya descubierto que explique la historia de Machu Picchu. En Cusco, la ciudad que fuera capital del imperio, el orgullo indígena se percibe creciente y con renovado pensamiento político. Los recuerdos de la barbarie española, de la traición de Pizarro al Inca Atahualpa, del expolio y del asesinato indiscriminado de más de 2/3 de su población, parecen revivirse en cada una de sus piedras. La memoria histórica estimula y da razones al movimiento indigenista. Un movimiento que crece y que quiere crecer con los procesos de liberación de los pueblos germanos de Bolivia, Ecuador, Venezuela y con todos los pueblos hermanos de Latinoamérica. En la misma provincia de Quispicanchi, estado del Cusco, el descontento da origen a importantes conflictos sociales, como el de las comunidades agrícolas en lucha contra la pretensión gubernamental de privatización del agua. Queremos informar que acabamos de llegar de diferentes comunidades y queremos manifestar a la opinión pública que el paro es total. Hay piquetes de los comuneros que están en diferentes sitios que ahorita han bloqueado también las carreteras. Y eso por la demanda al justo precio de los productos de primera necesidad, en este caso la papa, el maíz. Y en otro aspecto es también nuestro repudio, nuestro rechazo al gobierno central por esta política hambreadora, privatista, especialmente el agua potable. Se está privatizando todo. Ya el aire se ha privatizado. Esto es la compañía chilena. Ahora, el ferrocarril también privatizado. Ahora entonces el último recurso quieren privatizar el agua. No vamos a permitir. Nosotros somos gente de recursos económicos muy pobres. No podemos. Acá lo que trabajamos es para comer nada más, para subsistir. No, acá nosotros no exportamos. No podemos. Solventamos a la población nada más. ¿Y este gobierno qué está haciendo ahora? Nos está maltratando al pueblo. Nos ha hecho subir lo básico. El aceite, el azúcar, el arroz. ¿Qué son? ¿Quiénes manejan esos? Los grandes poderosos del Perú. Y no puede estar este gobierno muy insensible. Hay un descontento general para este gobierno. Seguiremos luchando, pues. ¿Qué podemos hacer? No hay otra forma. Ya que no se escucha que diálogo, el diálogo, tantos diálogos que se hacen. El gobierno se ha comprometido con todo en el paro en el país. Habrá firmado pues, más de 100 actas, de los cuales ninguno ha cumplido. Entonces ya no hay credibilidad. Pues. Porque no es posible que nuestros recursos, mediante el gobierno del APRA y los congresistas, tengan que entregárselo a los capitalistas extranjeros. Esta es la respuesta contundente que está dando el pueblo en su conjunto. Queremos que el gobierno tenga que respetarnos ya irrestrictamente nuestros derechos, porque no pueden ser pisoteados nuestros derechos. Nuestros hermanos están en pie de lucha. Nosotros realmente estamos totalmente indignados para esos gobiernos, porque tampoco no es justo que está atentando contra nuestra salud, que está llevando al suicidio colectivo. Es una justa protesta que debemos dar a conocer al mundo entero y que esto no suceda en ningún otro lugar más del mundo. Casi todo en nuestro país es entregado a todo. Alan García, el 85, ha sido accionista
con Bolivia, con todo, aquel tiempo con compañía Cariza, ¿cuántos kilos de oro se lo ha llevado el señor Alan García? De ahí se ha ido así calladamente, ni siquiera nadie nos juzga. Ahora igualmente está haciendo ya quiere privatizar. El agua es de todos los peruanos. La protesta sigue por aquí, por todas partes. Y está a nivel nacional. No deben privatizar el agua. No deben privatizar el agua. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Abajo Alan García! Es delito ser dirigente ahora en el Perú. Hasta un humilde dirigente campesino lo enjuician. Acá, por ejemplo, nosotros estamos enjuiciados 15 personas, 15 dirigentes. Entonces, dígame usted, el pueblo tiene conciencia de su reivindicación, pero también el gobierno tiene conciencia de maltratar y de castigar. En el Perú, la prensa está sumamente parametrada, muy dada al gobierno actual. Vemos que aquí no existe prensa. Toda la prensa nacional está manipulada, no solamente en este sentido, en muchos otros. El gobierno de Alan García del partido APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, o también llamado PAP, Partido Aprista Peruano, que se vende como de centro izquierda, insiste en la imposición de un modelo económico neoliberal extremista, basado en la venta indiscriminada de recursos naturales, la expropiación de tierras comunales andinas y nativas de la selva, así como en las concesiones mineras y petroleras. ¿Qué hubieran hecho los japoneses con la selva amazónica? ¿Qué hubieran hecho los judíos con la selva amazónica? No quiero ni pensar. La inmensa cantidad de recursos que hubieran obtenido de 63 millones de hectáreas de árboles. Seguramente hubieran puesto en cada hectárea el doble de árboles que los que la naturaleza puso y serían dueños del mercado mundial de maderas y de muebles. Nosotros, nada. ¿Por qué? Porque el Parlamento no quiere aprobar una ley para permitir la propiedad. Los pueblos indígenas nunca nos hemos opuesto al desarrollo armónico, pero para que haya ese desarrollo tiene que haber, en primer lugar, el respeto a la integridad territorial de esos pueblos. Lo que pasa es de que en la Amazonía, los gobiernos que han pasado, y este gobierno, que es mucho más agresivo hacia los pueblos indígenas, no lo han tenido en cuenta a los pueblos indígenas que viven ahí milenariamente. Han dicho que todo es bosque y que no tiene seres humanos, sin darse cuenta de que ahí viven seres humanos. Ante un paro prácticamente nacional y ante lo que era la revuelta total de las comunidades indígenas de la Amazonía, Alan García ordenó una masacre. Decenas de indígenas y 24 policías muertos fueron el resultado. Para entender el problema hay que remontarse al Tratado de Libre Comercio firmado entre Alan García y George Bush, en virtud del cual se dictaron draconianas leyes de la selva por las cuales se rompía todo el esquema de propiedad de la Amazonía en beneficio de poderosas fuerzas extranjeras. Uno de los movimientos en pie de lucha contra estas políticas es el movimiento etnocacerista. Los etnocaceristas defienden un nacionalismo étnico que evoca tanto la identidad inca de la época prehispánica como el nacionalismo peruano a través de la admiración del presidente y héroe de la Guerra del Pacífico, Andrés Avelino Cáceres. El movimiento etnocacerista, denominado también Movimiento Etnonacionalista Peruano, tiene a Antauro Humala como su máximo dirigente, quien está encarcelado desde 2005 por los sucesos de Andahuayla. Los seguidores etnocaceristas se multiplican y su lucha se amplifica. Nosotros tenemos quizás nuestra propia filosofía, que no es la bolivariana, pero esta es una lucha propia para nosotros, porque hablamos de nuestra raza, de nuestra etnia, de nuestras raíces. Nosotros somos quechuas, somos aymaras, somos chancas. Tenemos historia. Nosotros somos la raza cobriza. Y de ahí somos partimos. cobrizos, tahuantinsuyanos. Y de ahí tenemos que partir. Y nosotros somos pues los hijos de ellos. Entonces como hijos, ¿no? Tenemos que recuperar lo nuestro para así embarcar o hacer o crear una segunda república neutra tahuantinsuyanos. Como los incas hicieron historia trascendental ante la humanidad, hoy nosotros también estamos hablando ese lenguaje, que nosotros estamos destinados a ser grandes.
en el nombre de Pachacute, en el nombre de Tupac Katari y Tupac Amaru. Con esos principios hoy en día estamos llamados, según nosotros, según nuestra convicción, a ser hoy en día lo que se puede decir un país que trascienda a nivel mundial. Solamente nosotros también de alguna manera hacemos vivir esta causa de lucha, esta causa de libertad, que queremos libertad. Yo soy un soldado, estaba en el caso del Andahuaylazo. A mí me llega el resentimiento, que ahorita yo tengo 160 soldados, son mis hermanos, que hemos sido andahuaylas, no por un interés político ni politiquero, no, porque queremos libertad, porque queremos cambio. Nosotros los revolucionarios sabemos que tenemos que resistir y aquí entregarnos de vida, cuerpo y alma. Así que, hermano, un saludo para todos los venezolanos y bueno, que siga la revolución. Queremos voltear al gobierno, pero para voltear al gobierno tenemos que organizarnos bien, pero sin mentiras, sin engaños, sin miserables pseudo revolucionarios, traidores. El sistema está metiendo así y debemos darnos cuenta. Nuestro génesis está claro hoy en día. Han pretendido ocultar nuestra historia para así confundirnos y desaparecernos. Pero ya nosotros hemos hallado los documentos, las crónicas reales, que no están en base de Inca Garcilaso, no está en base de Guamán Poma de Yasi, es el León, no. Y este es el Pachacute. El Pachacute es el retorno de la tierra. Pacha significa tierra y Cuti es regreso, retorno. Entonces, si fuimos grandes, vamos a volver. Ya pasaron los 500 años de adormecimiento y el gen psíquico de acá ha empezado a despertar. Y no para el continente nada más, sino para el mundo entero. Eso lo tenemos en conciencia. Los decretos de Alan García, que liberalizaban áreas de la explotación minera, de hidrocarburos y sobre todo maderera, que dejaban fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea, el 64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de flora y fauna, para ser vendidos a empresas transnacionales, pusieron en lucha a las comunidades amazónicas agrupadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AEDC. Alan García ordenó meter bala para parar la lucha, pero lo que se paró fueron sus decretos de expolio y venta del Amazonas. Como suelen hacer los gobiernos que están en falso, Alan García culpó a los indígenas de terroristas y su máximo dirigente, Alberto Pizango, tuvo que refugiarse en la embajada de Nicaragua acusado de los hechos. Si nuestra movilización, nuestra protesta era justa, 54 días, no ha pasado ninguna violencia. El gobierno ha ordenado a matar a nuestros hermanos. ¿Qué puede hacer el gobierno si no actuar con energía para que el orden, que es un principio básico, las sociedades piden siempre a los estados orden? Y ya está bueno, pero estas personas no tienen corona. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. Vamos a responsabilizar al gobierno de Alan García por ordenar el genocidio. Esto es el genocidio. Los poderosos medios de comunicación occidentales no dieron demasiada importancia a la masacre. Como ha escrito el limeño Rodrigo Núñez, continúa siendo cierto que los nativos no son ciudadanos para esta democracia, solo salvajes chunchos a los que hay que expoliar como en la época del caucho. Pero el amazonazo nativo venció y García se jodió. Plomo y cruces se fundieron en la tierra de quechuas y aymaras, cobrando la vida de bravos guerreros. Han pasado muchas lunas y soles, perdidos en la cuenta de los tiempos, y en la patria recobrada la historia se repite. El propio hermano, Alan, vaya paradoja, reniega de su raza. Ebrio de poder y ansioso de la tierra, aprieta el gatillo nuevamente. Bagua, otra histórica matanza de nativos indefensos. Actualmente se dice que la ciudad perdida de los incas sigue perdida. La descendencia del inca actualmente vive en algún lugar del mundo, pero no recobra su conciencia. ¿Y qué es lo que sucede en los Andes mientras tanto? Flamean banderas coloridas. ¿Qué simboliza? La esperanza del retorno del Inca. Claro. La esperanza del retorno de la moral del Inca.